en nuestra vida, sobre todo para nuestra aplicación personal. Oremos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos congregados en tu santuario, Padre. Estamos como un solo cuerpo en Cristo, unificados, Padre. Y es un tiempo, Señor, en el cual he disfrutado hasta este momento, Señor, con la alabanza, con la adoración, Padre. Es un tiempo, Señor, en el cual hemos entregado, Señor, lo poco que traemos, pero podemos esto poco. Tú lo haces magnífico, Señor, delante de tu presencia, Padre. Ruego, Señor, que el mensaje de esta mañana, así como tocó, Señor, mi corazón, de igual forma toque el corazón de mis hermanos. Sé que muchos de ellos ya han escuchado todo lo que voy a decir, Padre, pero reconozco que tu palabra no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual fue enviada, Padre. Así que te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y que estemos, Señor, prestos a recibir tu mensaje, porque oro únicamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El mensaje de esta mañana: soy testigo y testimonio de Jesús. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo estaba analizando la palabra testigo, pero más que la palabra testigo, yo estaba en mi mente como primer concepto la palabra testimonio. Y todos podemos tener una idea vaga o muy precisa sobre la palabra testimonio. Pues cuando yo me puse a investigar, hermanos, yo miré que la palabra testimonio se refiere a testigo. Entonces, un testigo, de acuerdo a la traducción del griego, que es martus o martureo, esta palabra proviene del castellano, que es mártir o martirio. Y como primer significado dice que es uno que da testimonio mediante su muerte. Y si nosotros podemos entender que damos testimonio mediante su muerte, entonces yo me iría al libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que entonces yo ya morí. Pero no estoy hablando de una muerte física, sino que estoy hablando de una muerte, mis hermanos, a renunciar a todas aquellas cosas que antes me llamaban a mí la atención y que me cautivaban y por consecuencia me llevaban. Yo espero que todos hayamos muerto ya en ese sentido. No en el sentido espiritual, porque entonces hay que preocuparnos. Muramos sí, pero a todas aquellas carnalidades, a todas aquellas cosas que el mundo ofrece y que muchas veces nosotros no podemos decir no, porque no tenemos la autoridad para resistir. Pero si estamos en Cristo, entonces la autoridad no la tomo yo. La autoridad la toma Cristo en mi persona. Otra definición nos dice: es uno que testifica de la verdad que ha experimentado. ¿Y a qué verdad nos referimos? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, yo necesito que cada uno de nosotros testifiquemos de la verdad, porque la verdad es Cristo. Y es lo que nosotros podemos experimentar. Es lo que nosotros podemos vivir. No solamente aquí, sino es todos los días, a cada momento. Y la tercera definición nos dice que es un testigo, uno que tiene conocimiento de un hecho y puede dar testimonio consciente a él. Ese conocimiento que usted tiene no es un conocimiento propio, es un conocimiento de alguien, pero ese alguien es Cristo Jesús. Por esa razón, usted y yo debemos ser testigos. Y debemos de testificar de ese, el cual a usted y a mí nos sacó de nuestra vana, dice la palabra, manera de vivir.
ejemplificar esto. El apóstol Pedro escribe su carta, que también la tituló Primera y Segunda Carta de Pedro, donde él habla de ese testimonio y que él es ese testigo también. Él fue un testigo ocular o presencial de todo lo que experimentó al lado de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y Dios dice: yo anciano también con ellos. La palabra anciano sabemos que no solamente se refería en el contexto de una persona adulta, que también debe de ser así, pero también refería a aquellos que estaban más entrados en la palabra, que tenían más ciencia, que tenían más conocimiento, por lo tanto es aquellos que podían liderar. Lo miramos hace un momento en la carta de Tito, tanto los ancianos como las ancianas. Pero sigue diciendo el pasaje: y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro fue un testigo de los padecimientos de Cristo. Él pudo experimentar todas aquellas situaciones agradables y adversas que padeció Cristo, pero él estuvo ahí. Por eso dice: y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces la palabra testigo y la palabra testimonio van de la mano. Por esa razón yo hace un momento en pantalla se miraba que yo debo ser un testigo y testimonio de Cristo. Y al final del mensaje yo los voy a conducir hacia donde quiero llevarlos con esto, con el propósito de que en estos días nosotros podamos ser esos testigos de Cristo, pero que también podamos ser esos testimonios vivos de Cristo. Termina diciendo el pasaje de 1 Pedro 5:1, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Las palabras de Pedro. Pero ¿cuál es el propósito de este mensaje, hermanos? El propósito, quiero que lo escuchen bien, que usted y yo seamos testimonios. ¿De qué manera? El vivir auténticamente el cristianismo. Auténticamente. Que sea evidente en todo lugar. No solamente aquí. Y lo hemos repetido muchas veces. No solamente aquí hay que ser auténticos, no hay que ser evidentes, no. Sino también en todo momento y en toda circunstancia. Y que Jesús sea el centro de su vida en su persona. Jesús sea el centro de su vida. Muchas veces decimos que nosotros queremos en Jesús, como todos los demás. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. La gran diferencia es que a veces no está en el centro de tu vida o en el corazón de tu vida. Esa es la gran diferencia. Porque si Cristo está en el centro de mi vida, en mi corazón, Él toma las decisiones y no las tomo yo. Esa sería la gran diferencia. Por esa razón, en la carta de los Hebreos, hay muchos que testificaron y que a la vez dieron testimonio a través de algo muy importante, a través de su fe. Si usted se va al libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 33 al 38, nos vamos a encontrar a muchas personas que dieron testimonio por su fe, no importando el lugar, no importando el momento, no importando la circunstancia, pero usted se dará cuenta de qué manera dieron testimonio. Dice el versículo 33 de Hebreos 11, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Dieron testimonio? Claro que sí. Y yo sé que muchos de nosotros no hemos pasado ni la más mínima de esto. Y mi pregunta sería,
hemos dado testimonio. Hemos dado testimonio, hermanos, en casa. Hemos dado testimonio en el trabajo. Hemos dado testimonio en la calle. En todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Termina diciendo el pasaje: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así andaban esos hombres de fe que dieron testimonio. Y esto nos debe a nosotros confrontar. Mi testimonio es que yo debo de vivir auténticamente el cristianismo. Es tiempo, hermanos, de que dejes de jugar al cristiano. No seas tibio. Dios aborrece la tibieza, dice Apocalipsis. Si tú eres un tibio, Dios va a terminar por vomitarte, porque le causas náusea, le descompones el estómago. Ya deje de ser un cristiano tibio, mi hermano. Soy testigo y debo ser testimonio de Jesús. Y es tiempo, hermanos, que asumamos la responsabilidad, no conmigo, no con su hermano de al lado, con Jesús mismo. Hace un momento cantábamos un canto que no sabré cuánto Él pagó por mí, y verdaderamente no lo sé. Lo que sí sé es que Él lo pagó, y que yo no alcanzaba a pagar eso que Él pagó con su muerte. Ni una vida me iba a costar a mí para pagar lo que Él pagó. Es por eso que necesitamos de dejar de jugar al cristiano. Hoy sí vengo, mañana no vengo, las circunstancias no me impiden no venir. Hermanos, es tiempo de que definamos hacia dónde voy a ir. Es tiempo de que digamos sí o no. La palabra dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que si eres caliente vas a ser caliente, que si vas a ser frío vas a ser frío, pero no vas a ser una persona tibia. Dios aborrece nuevamente la tibieza. Así que mi testimonio debe ser auténtico. Y la pregunta sería: ¿quién está dispuesto a ser testigo para dar testimonio de Jesús? ¿Quién está dispuesto? Y sobre todo, en estos días que iniciamos, porque ese sería mi primer reto inmediato. Y usted sabe a qué me refiero. Hoy inicia algo que a muchos están esperando ansiosamente, y que muchos están ansiosamente a querer ir y ensuciarse de la inmundicia, del pecado. Por eso la pregunta es: ¿quién está dispuesto a ser testigo para dar testimonio de Jesús? ¿Usted está dispuesto? Si usted está dispuesto, simplemente contéstese a sí mismo y comprométase con aquel que escudriña el corazón, que es Dios. Vamos a mirar cómo el testimonio de Jesús impactó la vida de muchas personas. No importando el tipo de persona, sea el escriba, al saduceo, al fariseo, al gentil, al publicano, a la prostituta, Jesús impactó la vida de todos. Y Él nos señaló: tú sí, tú sí, no es como yo. Nosotros hacemos señalización de quién sí, quién no. Él no fue así. Él vino por los perdidos, entre los cuales estamos nosotros, que ya fuimos alcanzados y fuimos rescatados, mis hermanos. Vamos a mirar únicamente dos puntos, y yo sé que lo que le voy a decir en esta mañana, usted ya lo sabe, ya lo ha leído, lo ha escuchado en diferentes ocasiones. Simplemente le pido que escuche. Miremos el primer punto de ellos: testigos y testimonios del nacimiento de Jesús. A través de este mensaje vamos a poder apreciar, a través de la palabra, su inicio de testigos que hablaron a favor de Dios, anunciando la futura venida de Jesús. Como lo dice en el libro de Isaías, que nacería de una virgen, así es como lo anuncia Isaías. O del libro de Miqueas, que dice que sería su nacimiento en Belén de Efrata. Hemos escuchado esto.
muchas veces, infinidad de veces. ¿Sabemos quién era el profeta Isaías? En lo particular, a mí me gusta mucho este profeta, porque él anunció muchas cosas que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas, uno de los profetas menores, y que lo tenemos también aquí, anuncia el lugar donde iba a nacer Jesús. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que en el Nuevo Testamento esta profecía se cumple para dar testimonios de quienes lo anunciaron. Los profetas lo testificaron, pero en el Nuevo Testamento se perpetúa la profecía. Como lo dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el 21, y dará a luz un hijo. La promesa desde el Antiguo Testamento, el nacimiento, hablaba de un niño, no de una niña. Y el Nuevo Testamento dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La venida de su Señor Jesucristo no fue al azar, no fue una coincidencia, fue algo que se profetizó 7 siglos antes, mas sin embargo se dijo que debía ser un varón, y también se dijo al momento que iba a ser nombrado como Jesús, que significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nacimiento de Jesús traía un propósito desde un principio: salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿quién fue ese testigo inmediato que pudo percibir esto a través de la fe? Ahí lo mismo lo dice Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios, que es la Biblia, pero ¿cuánta de ello que leemos de la palabra lo ponemos por práctica? Nos cuesta mucho trabajo. Somos bien duros para poder practicar la palabra de Dios. Aquí podemos ver la obediencia de José. José estaba renuente a recibir a María. Mas, sin embargo, cuando se le reveló el panorama, el propósito por el cual María había concebido, dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado, y recibió a su mujer. ¿Cómo le llamaría yo a ello? Obediencia. Y la pregunta sería, ¿qué tan obediente soy a la palabra cada vez que la leo? ¿Qué tan obediente soy? Ahora, dentro de esto, hermanos, hay cosas demasiado interesantes. Dentro de esto, hermanos, hubo más testigos en este nacimiento de Jesús. Y estos testigos también fueron para testimonio. En cierta ocasión, de acuerdo a la ley, tanto José como María fueron a presentar al niño al templo. Pero ahí en el templo no solamente llegaron, ya estoy aquí, voy a presentar al niño, no. Ahí ocurrió también algo importante, porque dentro de todo esto se fueron cumpliendo cada una de las profecías, hermanos, o cada una de las palabras. ¿Pero con qué propósito? Para testimonio. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 25, o simplemente escuchen. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido o al proclamado del Señor. Estas personas también dieron testimonio cumplido del nacimiento de Jesús. A él se le dijo que no vería la muerte hasta que no viera al Salvador del mundo.
Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, estamos hablando de Simeón, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al ritmo de la ley, versículo 28, él, me refiero a Simeón, dice, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Testimonio. Él pudo entender que el Hijo de Dios ya había nacido. Entonces Simeón fue otro testigo de esa promesa, de ese nacimiento de Jesús que se había cumplido en su tiempo. Pero todo esto, hermanos, no solamente los papás lo escuchaban como algo a la deriva. Esto también causaba testimonio en la vida de José y de María. Versículo 33. Y José y su madre estaban, dice, maravillados de todo lo que se decía de él. De todo lo que se decía de él. ¿Cuándo iba a pensar María, cuándo iba a pensar José que el de repente encontrarse con personas es porque ya se les había anunciado a Jesús, el nacimiento de él? Y como este hombre llamado Simeón, Dios le dijo, tú no vas a ver la muerte hasta que no veas a mi hijo. Además también hay alguien más que testifica la promesa del nacimiento de Jesús. En ese mismo tiempo, y para testimonio, para que se vea cumplida esta promesa. Lucas capítulo 2, versículo 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Fíjense la edad que tenía esta mujer. Podemos decir, ¿cuánto tiempo nosotros venimos a la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo venimos? Y si me toca hacer relación, ¿cuánto tiempo le dedico haciéndolo en amor? Con toda la cama del mundo, limpiando las cosas bien, o si me toca estar al frente, dirigiendo el servicio, ¿cómo lo hago? Manejo un canto, 2, y quiero darle el espacio al que va a compartir, porque tengo prisa de irme. Esta mujer llevaba mucho tiempo en el templo, sirviendo al Señor. Y nos dice aquí que era de una edad muy avanzada. Esto no solamente es un reto o un compromiso para los adultos mayores, también es un reto para los jóvenes. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Esta mujer no solamente estaba ahí, hacía 2 cosas importantes. Estaba en ayuno y en oración. 2 cosas que a veces la iglesia actual solamente ora y muy de vez en cuando. Pero el ayuno, no lo haga con el propósito de decir yo voy a adelgazar, porque eso no funciona. Cuando usted se abstiene de alimento por ayuno, no solamente decir no voy a comer, no voy a probar alimento. El ayuno va conjugado con la oración. Va de la mano con la oración. Versículo número 38. Esta, refiriéndose a Ana, presentándose en la misma hora, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, a todos los que esperaban la salvación o la liberación en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo compartes al día, a la semana, al mes, a una persona del Señor? ¿Lo has compartido? Esta mujer hablaba de ese niño todo el tiempo, a los que esperaban esa liberación. El aprovechar el tiempo, mis hermanos, porque el tiempo se está acercando. Pablo nos dice que
compartamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Recibimos la palabra y la guardamos para nosotros mismos. Cuando se nos dice que demos de gracia lo que de gracia recibiste. Algo que tú y yo no merecíamos, que no pagamos un precio por él, pero que lo recibimos. Y que de la misma manera lo debemos de dar a alguien que no tiene. La Biblia es muy clara entonces al describirnos que el niño crecía y el niño se fortalecía en el Señor y que iba cada año a las fiestas de la Pascua a Jerusalén y que él también tuvo otra experiencia y en esa experiencia no solamente lo pudo ver su papá o su mamá, sino que mucha gente también lo apreció. Lucas 2:42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, o sea que cada año iban, y si al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Esto entonces hizo regresar a los papás nuevamente a Jerusalén, y al llegar vieron algo importante. ¿Qué pasaría si a usted se le extravía un niño en estos días? Que hay mucha gente de todas partes. ¿Cómo se pondría? A lo mejor angustiada, desesperada. Pero aquí lo importante, ¿dónde encontraría usted a su hijo? ¿Dónde lo encontraría? Escuche dónde lo encontró María y José. Lucas 2:46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Dónde encontraría usted a su hijo si lo conoce? Yo podría decir que a mi hijo yo lo encontraría en unidades donde me gustaba estar. Pero usted, ¿dónde encontraría a su hijo? Dice que estaba en el templo. Y estaba ahí con la gente de élite, con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice, y todos los que le oían, o sea, no estaba solo ahí con esta gente, y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos estos fueron testigos también. Entonces, mis hermanos, qué tan importante es que todo esto haya quedado plasmado en la Biblia, para que no pensemos que Jesús simplemente fue una historia, que Jesús simplemente fue un profeta más, como muchos lo denominan, sino que podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios, el que fue anunciado, el que fue profetizado, y que se perpetuó todo esto de acuerdo a la palabra de Dios, y que el Nuevo Testamento lo ve todo esto culminado en el nacimiento de Jesús. Pero hasta aquí, hasta esta edad de los 12 años, nosotros podemos perderle ese rastro a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Hacia dónde debemos de agradar nosotros? ¿Únicamente entre nosotros? No. Él dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Todo esto entonces a nosotros nos debe ser de testimonio para nosotros, para que nuestra fe vaya creciendo. Y yo espero que usted y yo hayamos llegado a los pies de Cristo por la fe y no por lo que usted haya visto. Porque de todo esto, ni usted ni yo lo podemos ver. Pero sí tenemos la certeza y la seguridad que todo lo que está plasmado en la Biblia es palabra de Dios. Y que se cumplió cabalmente al pie de la letra. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, mis hermanos. ¿Hacia dónde debe de crecer usted? Y no me diga hacia los lados. Debemos de crecer entonces usted y yo en gracia para con Dios y con los hombres. En un sentido horizontal, pero también en un sentido vertical. Según de los Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos,
y no por vista. El que usted crea todo esto no es porque usted lo vio. No fue un testigo ocular, ni yo lo fui. Pero sí que sea por fe, mis hermanos. Esto me lleva entonces a mi segundo punto, que quiero hablar sobre ser testigos y testimonios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y al referirme al ministerio del Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer este mundo. Entonces, toda la Biblia tiene una hilación. En el Antiguo Testamento que se habla que vendría un hombre preparado para preparar el camino. Pero ese hombre en el Nuevo Testamento surge. Y ese hombre venía algo excéntrico. Y al decir excéntrico me refiero en todo el sentido de la palabra. Porque escuche cómo lo describe el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 6, refiriéndose a ese hombre excéntrico. Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Imagínense cómo estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no iba y buscaba los lugares concurridos como vamos a tener en estos días. ¿Dónde creen que estaba Juan el Bautista? ¿O dónde predicaba Juan el Bautista? La palabra dice que en el desierto. ¿Cuánta gente podía estar en el desierto? A lo mejor diría solamente un loco, ¿verdad? La gente iba y buscaba escuchar las palabras que decía Juan el Bautista. Ese hombre excéntrico, ese hombre que vestía piel de camello y que tenía un cinto en sus lomos y algo fuera de serie, comía langostas y miel silvestre. ¿Y saben qué decían de él? Él tiene demonio. Porque se comportaba de esta manera y porque no comía con los demás. ¿Pero qué decían del Señor Jesús? Es un borracho y un comilón porque se sienta con los pecadores. De una u otra manera siempre va a hablar. ¿Pero qué van a hablar de ti y qué van a hablar de mí? Espero que lo que hablen sea de testimonio. De testimonio no tanto para nosotros mismos, sino para que la honra y la gloria se le dé a Dios. De lo que digan de ti o lo que digan de mí. Este testigo tenía un propósito, dar testimonio de Jesús. ¿De qué manera? Preparando el camino. Por eso este profeta, llamado Juan el Bautista, porque fue el último de los profetas también, él retoma esas palabras del Antiguo Testamento, así como lo describe Lucas capítulo 3, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Dónde compartían? En el desierto. ¿Dónde iba a abrir camino? En el desierto. Usted marca un camino en el desierto, se va a borrar. Pero es ahí donde iba a ser usado Juan el Bautista. Tú dirás, para mí es difícil compartir. La gente no quiere escuchar, y es cierto. La gente quiere seguir viviendo la manera que está viviendo. Por eso la palabra compara que estos son los tiempos también de Noé, donde la gente se estaba divirtiendo, casándose y dándose en casamiento. Porque era tanta la maldad. Y los tiempos se están viviendo tal cual. Ahorita hay mucha maldad y más lo que se viene en estos días. Pero nosotros necesitamos hablar y dejar camino. Así como lo hizo Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo saben que Juan el Bautista era el indicado? Que él era el testigo, que él era el que tenía que preparar el camino del Cordero? Porque él tenía que anunciarlo anticipadamente. Porque él tenía que iniciar esto. Porque nos lo indica claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día dice: vio Juan a Jesús, que venía a él. Y esto fue lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto lo sabía claramente Juan. Y supo entender cuando lo vio quién era Jesús. Él también fue un testigo.
Por eso dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel en quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Estaba diciendo: Jesús ya existía desde la eternidad, es antes que yo. No es que se me ocurrió, estoy sacando el as de la manga. Jesús ya existía y lo estaba declarando como testigo Juan el Bautista. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto viene yo bautizando con agua. Era para que se cumpliese todo. ¿Qué pecados podía tener Jesús para iniciar su ministerio? Ninguno. Porque Juan bautizaba para el arrepentimiento, para que la gente se volviera a Dios de la manera en cómo estaban viviendo. ¿Qué sucede después de cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús? Para testimonio de todos los que estaban ahí. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿De qué manera? En forma corporal, o sea que el Espíritu Santo tomó forma física. Pero esa forma física, dice, era como paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, no. En ese momento tomó esa figura. Y luego dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos todos los datos testimoniales entre Juan el Bautista y Jesús. Entonces, a partir de ahí comienza su vida ministerial, a la edad que nos dice Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Leví. 30 años. Y muchos han preguntado: ¿y qué pasó entre los 12 y los 30 años? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Usted y yo simplemente vamos a hablar lo que está en la Biblia. No vamos a sacar conjeturas. No vamos a comenzar a pensar cosas que no están en la palabra de Dios. Simplemente por fe crea lo que la palabra le ha dicho. No cuestione, no ponga signos de interrogación ni de admiración. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? O como otros que han escrito algunos otros libros, que Jesús tuvo que salir de ese lugar, adquirir conocimiento, adquirir cómo sanar y todas estas situaciones. No pregunte eso. Créale a lo que la palabra dice. Entonces, podemos ver entonces sus primeras intervenciones. Después de ello, de que fue llevado al desierto, él regresa a Galilea, porque ya su fama se estaba extendiendo. Y cuando él regresa, viene a Nazaret, al lugar donde él fue criado. Por eso decían Jesús de Nazaret. No porque haya nacido ahí, él nació en Belén de Judea, pero él se crió en Nazaret. Entonces él regresó ahí y llegó a una sinagoga, y ya que estaba en ese lugar reunido donde hay mucha gente, dice que le dieron a leer el libro del profeta Isaías ante muchos testigos, que algunos le rechazaron, pero otros también se maravillaron, porque Jesús era de testimonio para ellos. Y esto fue lo que le dieron a leer, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De quién había escrito el profeta Isaías? De Jesús. Jesús vino verdaderamente
a sanar los corazones quebrantados, vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a sanar, Jesús vino a hacer todo ello. Por eso Jesús les dijo, hoy esta escritura se ha cumplido, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, hermanos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, testimonio de todos aquellos hombres del Antiguo Testamento que hablaron a favor de Jesús. ¿Cómo reaccionó esta gente? ¿Qué dijeron de él? Porque algunos se maravillaron, pero otros, como siempre, lo rechazaron. Entonces, no te asustes o no te sientas mal si algunos reciben el mensaje con gozo o si alguien te rechaza. No te preocupes. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, testimonio de Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La enseñanza que decía Jesús y que salía de su boca, esto los maravillaba. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O cuando dijeron por ahí, ¿acaso de Belén podrá salir algo bueno? Pues como si dijeran, él es hijo de fulano de tal, mira el papá cómo era y él cómo salió. Mas, sin embargo, hermanos, conocían a José y ubicaban a Jesús. Pero ¿qué es lo que impactaba a Jesús en la vida de todas esas personas? Su testimonio. Su testimonio. ¿Qué es lo que debe de impactar entonces en estos tiempos? ¿Tus palabras? No, tu testimonio. Que seas congruente con lo que tú dices, con lo que haces. Congruencia. A partir de ahí, entonces, mis hermanos, comienzan tantas cosas. Jesús comienza a buscar entonces ahora sus seguidores, porque nos debe de instruir a esos seguidores. Y gracias a esos seguidores que cumplieron el ministerio, nosotros estamos aquí, porque también fuimos llamados. Así como fue llamado Pedro, ¿verdad? Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, o al que le cambió el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano. O sea, Andrés y Pedro eran hermanos, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué nosotros rehusamos tanto si el Señor ya nos llama? A veces ponemos un montón de pretextos, es que no puedo ir, es que no es mi tiempo, el Señor ya te llamó. Si el Señor ya te llamó, necesitamos estar dispuestos a servirle. En ningún momento a lo mejor Pedro le dijo, Señor, pues es que ¿de qué voy a vivir? Si soy una persona de clase baja. Simplemente, ¿qué dice? Le siguieron. Y no solamente ellos, versículo 21. Pasando de ahí, dice, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué es lo que te impide seguirle al Señor? ¿Qué es lo que nos impide? Ellos dejaron, dice ahí, la barca, a su padre, y le siguieron. A partir de ahí, hermanos, su ministerio fue a la alza, su fama se extendía. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué la iglesia a veces está estancada? Y no hablo de fama, hermanos, porque el testimonio no es bueno.
Por eso a veces no crecemos como iglesia. Porque ahorita estamos aquí, al rato estamos afuera haciendo lo que hace el mundo, enredándonos con problemas y dicen, mira, y esos son los cristianos. Aquí dice que su fama crecía. Jesús respaldaba absolutamente lo que hacía y la manera en cómo vivía. ¿Qué podemos decir entonces más del ministerio de Jesús? ¿Cuántos testigos, cuántos testimonios hubo? ¿Cuánta gente sanó? ¿Cuánta gente le siguió? Pero lo importante no solamente es eso, sino que Él invitó a todo tipo de gente. Desde los más populares, desde los que tenían puestos de más alcurnia, de todo, Jesús a todos vino. Se sentó con pecadores, con ellos compartió, y como lo podemos ver, Jesús hizo un montón de sanidades. Sanó a un leproso, sanó al siervo del centurión, porque pudo apreciar la fe del centurión, sanó a la suegra de Pedro, también calmó la tempestad cuando él iba en esa barca dormido, sanó a los enfermos, sanó a los endemoniados, gadarenos, la sanidad de un paralítico, la hija de Jairo resucitada, la mujer que tocó el manto de Jesús, 2 ciegos que recibieron su vista, la sanidad de un hombre mudo, la sanidad del hombre de la mano seca, la alimentación de 5,000 personas. Pero de todo esto, ¿qué debemos saber nosotros, mis hermanos, de su ministerio? ¿Qué debemos de saber? Esto, lo más importante de su ministerio, mis hermanos, es que Jesús vino a dar vida a través de su muerte. Eso es lo más importante. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos no por nosotros, por Jesucristo. O como dice Juan 10:10, la parte B, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Jesús. Concluyo este mensaje, hermano. Tú y yo debemos de ser esos testigos, como lo dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos. Ahí dice en Jerusalén, tú ponle, me seréis testigo, ¿en dónde? En Tecotlán. Me seréis testigo en tu trabajo, me seréis testigo en tu casa, me seréis testigo en la calle, donde tú quieras ponerte. Tú y yo debemos ser esos testigos y reconocer entonces que también Jesús vino a morir para que nuestra fe también crezca en Él y seamos testimonios vivos, como lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Sí, cuando yo estaba muerto en mis pecados. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y para casi terminar, yo escuchaba una prédica entre semana, donde este pastor decía esto, refiriéndose a 2 personas. Dice que un convertido a Jesús se encuentra con un amigo no creyente. Y el no creyente le dice, ¿así que te convertiste a Cristo? Y el creyente le dice, sí. Y le dice el no creyente, entonces debes saber mucho de Él. Y le hace algunas preguntas. ¿En qué país nació? Y el creyente le contesta, no, eso no sé. Y luego le pregunta nuevamente, ¿de qué edad murió? Y le contesta, no me lo enseñaron. Y le vuelve a preguntar, ¿cuántos sermones predicó Cristo? No sé. ¿Verdad? Que conoces muy poco para decir que te convertiste a